eso? ¿Cómo lo ves? Pensaba como invitar sí, pues, una reunión con las personas que ya han participado del libro anterior. Bien, mm, que ayer me tocó justo también estar en la mesa con Patricia Félix, que estaba haciendo su postdoctorado, un muy bueno. trabajo en la calle. Entonces, ahí hay como toda una red igual que está trabajando el tema de la precariedad. Habría que ver la programación también, de la programación del GT con las presentaciones que estén relacionadas también con precariedad y desde ahí empezar a ampliar también más la red. Bueno, ¿te parece que armemos? Ok, perfecto, genial. Bueno, después seguimos charlando ahí para organizar Sí, el asunto. Bueno, vamos a empezar y que esto quede como una grabación y así no estamos tanto tiempo. Yo lo que voy a hacer ahora es poner esto, compartir la tapa del librito. No sé, Dustin, ¿qué te parece si yo cuento un poco de qué se trató y después haces algún comentario si querés? ya O vale. como vos Sí, quieras, un poco explicando de qué se trata. Eh, Está medio pixelado, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a empezar oficialmente ahora. Bueno, yo soy este, Francisco Fabieri, becario postdoctoral de CONICET. Mi lugar de trabajo es la Universidad Nacional de San Juan, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, y tengo conmigo el placer enorme de tener al doctor en Julián Bejar aquí conmigo para comentar un poco este librito, que es un librito, es el resultado de la tesis doctoral que fue financiada por el CONICET, esta organización bueno, la organización científica de excelencia que tenemos aquí en Argentina, y que bueno, sin ese financiamiento no podría haber hecho y no me podría haber dedicado al estudio doctoral, y bueno, realmente ha sido estratégico esto. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es un poco, les voy a contar un poco de qué va este libro, cómo surgió, de qué se trata, y después vamos a tener las palabras de Dustin para dar digamos, un cierre un poco más reflexivo. Eh, Estamos solos ahora en el vacío virtual, así que ujú. de todas maneras vamos a dejar, no sé, el correo electrónico o algo por ahí en el chat después en YouTube para que, bueno, si a alguien le interesa, que se pueda contactar con nosotros y, bueno, y seguir conversando estos temas. Bueno, este libro es el libro, es un libro editado, un poco editado de lo que es una tesis doctoral. ¿Sí? Es justamente lo que les comentaba, es una tesis doctoral. No es un libro cerrado, básicamente es un libro que se plantea en términos bueno, de apertura, de diferentes perspectivas. Nosotros venimos trabajando esto con quien ha sido mi directora de tesis, Alicia Naveda. Hemos trabajado este asunto y que veníamos trabajando desde hace un tiempo estudiando asuntos relacionados a, bueno, justamente el trabajo, ¿no? El trabajo, las características del trabajo y las características del trabajo entre las juventudes de uno de los sectores que concentra y reúne mayores ocurrencias de la precariedad. Bueno, aquí tenemos a Alberto Vialakowski, también un gran placer que nos puedas acompañar, Alberto, que hayas podido darte este momento para acompañarnos. Gracias. No, muchas gracias. Se había superpuesto, pero como no funcionó la otra comunicación, digo, bueno, ya te había anticipado y un gusto, estoy acá. Si llaman, atenderé y veremos cómo uno se reparte en esta superposición de horarios.
Bueno, gracias, gracias Alberto por tu tiempo y bueno, y la predisposición y la generosidad, y les digo a los dos también, ¿no? De haberse tomado el tiempito de leer un poco esto. Bueno, en definitiva, comentarles que elegimos, ¿sí?, estudiar a las juventudes trabajadoras del comercio y del comercio minorista, justamente porque nosotros queríamos ver qué sucede en la expresión compleja de la precariedad, ¿bien? Y entendíamos, al momento de plantear la investigación, de que las juventudes eran uno de los segmentos poblacionales, si se quiere decir así, si se puede decir así, protagonistas de esta situación, ¿bien? De este fenómeno. Y más todavía en el comercio minorista, que justamente para la configuración de nuestra provincia, estamos hablando de San Juan, Argentina, es una de las provincias argentinas que se encuentra limitando con Chile, ya más o menos por la altura de Santiago, no tengo aquí el mapa, pero ya se podrán imaginar. Es una provincia relativamente chica, somos 700.000 personas, pero entre las actividades más importantes en términos económicos está el comercio, ¿no? Comercio, servicio, ya como todas las economías modernas, ¿no? Pero bueno, el comercio es uno de los que más empleo genera para las juventudes, entonces realmente era un sector estratégico para estudiar, y más todavía las microempresas que más empleo generan, pero como bien sabrán, ya las microempresas son esos espacios, esos establecimientos donde vemos esta expresión quizás más, común o más recurrente de la expresión de las precariedades, en tanto que tienen un alto nivel de cierres y aperturas, ¿no? Hay mucha inestabilidad, hay mucha rotación, y hay mucho no registro, ¿no? El primer, digamos, escalón para identificar una situación precaria de trabajo. Entonces, en base a toda esa información, nos planteamos realizar un estudio cualitativo respecto de cómo se iba configurando las experiencias de precariedad de las juventudes en sus lugares de trabajo. Pero nosotros nos preguntamos, o quisimos ir un poquito más allá, ¿no? Nos preguntamos respecto de qué hacen cuando se enfrentan a un conflicto en el trabajo, ¿bien? ¿Cómo se estructuran, cómo se arman, cómo se posicionan frente a un conflicto de trabajo, entendiendo que ya estaban en una situación precaria, ¿no? O sea, definiendo el objeto, nosotros buscamos a personas jóvenes precarizadas, ¿sí? O sea, en situaciones de precariedad. Y la pregunta era esta, ¿no? Bueno, cuando tenés un problema en el trabajo, ¿cómo lo resolvés? Un poco pensando, un poco queriendo ir a este lugar de ver qué alternativas concretas, reales tenemos de cambiar una realidad que es cada vez más asfixiante, si se quiere, o como decíamos en otros lugares, ya pasa a ser como la norma y no la excepción, y bueno, es todo parte de este complejo proceso que nos está acompañando y precarizando en todos los aspectos y dimensiones de la vida. Entonces, un poco era esto, ¿no? Este es el punto de partida. Y cuando empezamos a trabajar esto, bueno, empezamos a tener una serie de desafíos. En primer lugar, desafíos teóricos y metodológicos, ¿sí? Porque de repente nos empezamos a cuestionar o a tratar de incorporar la idea de transformación, la idea de participación, la idea de construcción colectiva en la reflexión de las alternativas como ejercicio de la resistencia, y encontrábamos que metodológicamente siempre habían algunas limitaciones, porque nosotros partíamos desde una perspectiva crítica, ¿no? De una perspectiva que empezaba con Marx para describir todos estos procesos de subsunción del trabajo al capital. Empezamos a trabajar con las teorías del proceso de trabajo, ¿no? Recuerden, bueno, tenemos como 3 grandes líneas y después ya hacia el final se empiezan a combinar o se empiezan a incorporar algunas cuestiones de Foucault y incorporamos también en esta discusión algo de la economía política del cuerpo, y empezamos a trabajar quizás un poco en paralelo o en un modo de embudo, ¿no? de lo más general, un poco más hacia lo capilar, si se quiere, en relación a esas expresiones de lo que es la explotación, de la transformación de
de la fuerza de trabajo, digamos, del trabajo en fuerza de trabajo, no en mercancía, como todo ese proceso, y ahí, en la incorporación de las teorías del proceso de trabajo, incorporar todos estos mecanismos de gestión y de control del trabajo para empezar a discutir las expresiones de conflicto y resistencia. Entonces, en esta complejidad que estábamos trabajando, encontrábamos limitaciones metodológicas. Y en eso siempre hemos sido ávidos lectores de toda la tradición que viene sosteniendo Enrique de la Garza, y encontramos el maravilloso mundo del configuracionismo latinoamericano, y por suerte que lo encontramos porque digamos, engarzamos justo, ¿no? Esta idea de encontrar alternativas de lo posible, esta idea de ubicarnos en un lugar que nos saca un poco de esta asimetría, de este acartonamiento académico, si se quiere, porque tampoco queríamos eso, ¿no? Queríamos tratar de interactuar, queríamos tratar de traccionar algo. Entonces, bueno, esto que les digo eran intenciones, después si se da un poco el debate vemos en qué quedó todo esto, pero la intención era más o menos esa. Así que encontramos en el configuracionismo bueno, un tesoro maravilloso para lograr esta coherencia epistémica, metodológica, teórica, de hecho difícil, creemos que no está, digamos, no es cerrado ni es perfecto, pero sí realmente tuvimos esas limitaciones y esas dudas. Y bueno, ¿y qué decir un poco de lo que fuimos encontrando? Porque combinamos primero, lo que hicimos fue describir cómo estaba el contexto, es un poco lo que les comentaba, ¿no? Unas experiencias, o sea, unas juventudes, también nos metimos en esta definición de qué es la juventud, o hablar de juventudes en plural, y bueno, y ponerle una edad, porque era así. Así que bueno, consideramos hasta los 29, 30 años, ¿y por qué? Y bueno, ¿por qué? Ahí tienen un capítulo como para divertirse un rato con eso, pero la idea de que la juventud no es un grupo de población homogéneo, sino todo lo contrario, y está situado históricamente, y es contradictorio, es dinámico, ¿no? Entonces, vamos con eso. Y también apareció toda una maravillosa reflexión respecto del concepto de precariedad, ¿no? Dasten sabrá muy bien, y es más, hemos leído mucho a Dasten también en este trabajo para ver este tema de la precariedad, porque realmente hay una gran cantidad de discusiones muy enriquecedoras y que siempre, cuando escuchamos a Dasten y siempre que lo leemos y leemos otros compañeros y compañeras, América Latina tiene una maravillosa tradición reflexiva en este gran tema de la precariedad, entonces, bueno, nos tratamos de ubicar por ese lugar y tratamos de encontrar cuáles eran las definiciones, cuáles eran los indicadores, porque bueno, necesariamente teníamos que medir un poco este proceso y trabajarlo, ¿no? Así que bueno, estuvimos trabajando con eso, tratar de, definir la precariedad en términos multidimensionales, en términos no estáticos, en términos de que sus expresiones las podíamos medir si tenía o no tenía un papel que vendría a ser un recibo de sueldo, hasta cómo se sentía el día libre esa persona, ¿no? Es esa complejidad maravillosa. Y es un poco trayendo la discusión el debate que tuvimos en el panel el día de ayer, era un poco esto, ¿no? De tratar de combinar esta riqueza, ¿no? Porque los datos duros solos no nos sirven, y tampoco nos sirve hablar de cosas que no están situadas históricamente, en términos históricos, en términos geográficos. Entonces, tratar de lograr todo ese entramado es realmente un desafío. Quisimos hacer un poco eso, pero bueno, es como la idea, ¿no? Como la tendencia. Así que, bueno, planteamos a la precariedad en ese sentido, en un sentido no estático, en un sentido de cierta gradualidad, y empezamos a ver más grises que blancos y negros, ¿no? Muchos grises ahí, pero empezamos a encontrar diferencias. Haciendo una descripción general, las juventudes tenían una importantísima participación en el mercado de trabajo asalariado no registrado, ¿sí? O sea, en términos de no registro estaban alrededor del 50-60%, lo cual es muy, muy importante, más que nada en la parte de comercio, ¿no? Y por otro lado empezamos a ver que, bueno, un poco hablando de estos espacios, ¿no? De las microempresas y todo eso, veíamos estos cambios netos de aperturas y cierres más importantes,
y todo en un contexto también de que era un contexto de crisis económica, lo cual dificultaba y generaba un poco, generaba más problemas inclusive para trabajarlo, también un poco con el supuesto que en momentos de crisis y crecimiento, que era otro supuesto que enganchamos por ahí, el hilo se cortaba un poco por lo más fino, y lo más fino era el tema de las juventudes, ¿no? Que tenían más riesgo de quedarse sin empleo, que tenían más riesgo de no encontrar trabajo para insertarse, inclusive en esos momentos. Así que, bueno, con todos estos contextos, llegamos a las entrevistas fueron, bueno, entrevistas semiestructuradas, y tratábamos de lograr un diálogo, una charla lo más profunda posible. Hicimos experimentos con esto porque primero estuvimos haciendo entrevistas en los lugares de trabajo, o obviamente ustedes sabrán que en situaciones de precariedad, una entrevista en el lugar de trabajo no es lo recomendable porque la persona básicamente se encuentra en una situación de tensión importante. Hicimos entrevistas fuera del lugar de trabajo, lo cual permitió un mejor resultado en, en esos términos. Y también después empezamos a ver distintas maneras de preguntar y de generar este diálogo, y un poco inspirándonos en la idea de coinvestigación, ¿no? Nosotros hacíamos primero una serie de preguntas, digamos, del manual, y con la postura del manual en términos de la investigación, y cuando se terminaba o sea, explicando de qué se trataba la investigación, toda la cuestión consecuente, y después de eso entramos en un momento de decir, bueno, ¿qué tal? Sí, bueno, mira, la verdad me faltan hacer, no sé, 15 entrevistas, estoy muy preocupado, lo que me contaste o lo que me dijiste respecto de esto, fíjate que hay otra persona que me dijo lo mismo, o me parece que lo que me dijiste no es tan así. Discutir, pararse desde otro lugar, empezar a trabajar, digamos, los sentidos y las cosas desde un lugar más horizontal. Es un pequeño detalle donde se generó otro diálogo y que sirvió mucho también para empezar a construir y a hilar un poco los sentidos que las distintas entrevistas iban manifestando. Y bueno, en ese trabajo encontramos algunas diferencias en relación a los grupos, ¿no? Empezamos a encontrar que las perspectivas eran diferentes entre las personas jóvenes que tenían una familia que las personas que no tenían una familia. La perspectiva cambiaba también entre las mujeres y los varones en relación justamente a la cuestión del grupo familiar. Pero en ambos casos se compartía una visión del trabajo en el comercio más que nada circunstancial o transitoria para aquellos que que no tenían familia, pero trabajaban en el comercio y estaban estudiando, por ejemplo, que hay mucho de ese componente. Y aquellos que sí tenían una familia, lo veían como algo que, bueno, que les tocó, que era lo que había, ¿no? Y eso realmente, en los términos de organización colectiva que empezábamos a pensar, era realmente un desafío, ¿no? ¿Cómo se puede generar una alternativa en los términos colectivos cuando hay quizás tan poco apego al tema de la profesión, o cuando el tema quizás de las jerarquías en los términos de profesión posiblemente no logra una identificación y eso dificulte un trabajo en ese sentido? Lo cual, obviamente, llegamos a conclusiones diferentes, pero bueno, eran cosas que veníamos pensando un poco, ¿no? Y entre esas diferencias encontramos, bueno, pero cómo fueron tus distintos trabajos, cómo fue que ingresaste, qué sé yo, y bueno, y la mayoría de las personas entrevistadas se encontraban, digamos, tenían experiencias o trayectorias precarias de trabajo, ¿no? Un poco también siguiendo estas reflexiones y otras investigaciones que dicen, ¿no? Una vez que vos estás en cierto momento incorporado o integrado al mercado de trabajo desde una parte más precaria, es que encontramos justamente, digo, desde esas trayectorias precarias hay más posibilidades que se continúe en ese camino y no se vaya a otro espacio, ¿no? A un lado más formal. Y en eso, bueno, empezamos a hacer una caracterización de base del trabajo sobre, bueno, cuáles son las tareas y tus actividades, cuántas horas trabajás, cómo es el tema salarial, te alcanza o no te alcanza, estás o no estás registrado, ¿no? Todos estos indicadores que era como para, bueno, caracterizar el trabajo y darnos cuenta en qué situaciones se encontraban las personas. Y bueno, y empezamos a encontrar cosas que para quienes estudian servicios y comercio, bueno, es súper, digamos, común, ¿no? Fechas especiales, Día del Niño, Día del Padre, Navidad, qué sé yo, bueno, una sobrecarga de trabajo, un aumento de las intensidades en relación a las tareas. Después el tema de la permanencia
o cierta antigüedad, ¿no?, en el trabajo hacía que la persona llegue a asumir más responsabilidades y empiece a hacer más cosas. No, pero si a mí me contrataron solamente para reponer y de repente estoy reponiendo, atendiendo la caja, armando ¿cómo es que se llama? La vitrina, la cosa, ese no me acuerdo el nombre, bueno, haciendo un montón de cosas más. Y eso sumado a otras cuestiones que venían y que tenían con el tema horario. Bueno, pero si me contrataste por 4, 5 horas, 6 horas y estoy trabajando 8, 9, 10, o sea, y bueno, ¿y qué pasa? Si no me pagan las horas extras, ¿y qué onda el salario? Y el salario es muy bajo, y no me están pagando lo que me tendrían que pagar, y bueno, todas esas cosas. Entonces, ahí, haciendo un parate, dijimos, bueno, pero vos te das cuenta que esto no estaría funcionando bien. Sí, claro. Entonces, ¿por qué seguimos trabajando? O sea, ¿por qué? Y bueno, porque necesitamos justamente sobrevivir. Esto parece medio anecdótico o chistoso o algo así, pero es una realidad justamente en este sentido, en esta perspectiva, ¿no? Bueno, es lo que me tocó, estoy acá, es un trabajo puntual, digo, en ese sentido. Y en esa reflexión y en ese caminar con las entrevistas, seguimos encontrando algunas cosas que tenían que ver un poco con esto de que cuando vieron algún problema, ¿cómo lo trataron de resolver? Y el problema generalmente aparece por la cuestión horaria, por la cuestión de actividades, ¿no? Hay problemas que empiezan a surgir y surgen, y lo primero que se hace es tratar de charlar, hablar con el empleador o el empleador. Entonces, en estas experiencias encontramos que en algunos casos se daba lugar al diálogo y en ese diálogo se lograba la resolución y estaba todo genial, digamos. Esto quiere decir que todo genial, pero sabiendo en las partes que había una situación de injusticia laboral, digamos, ¿no? Había una situación de ilegalidad en los términos del contrato, si se quiere, dentro de ese gran cuerpo. Pero cuando no se resolvía, la respuesta era, bueno, usted tiene la puerta, nadie lo está obligando a trabajar acá. ¿No? Así era, básicamente, bueno, acá está la puerta. No, está bien, sigo trabajando. Ahora, ese punto es el punto que empezamos a registrar. Bueno, vos seguís laburando, pero ¿cómo no? ¿Cómo sigue esto? Y no sigue igual. Y ahí empezamos a ver expresiones de resistencia. Ahora, ¿qué tipo de expresiones de resistencia? De cuestiones muy mínimas, bueno, de no dar el 100%, ¿sí? De no llevarle tanto el apunte a las directivas, de hacer chistes irónicos sobre digamos, el comando, digamos, los empleadores, en llegar tarde, en presentar algunos partes médicos en el caso de que sean aceptados, ¿no? Digo, pequeñas cosas que, si bien no cambiaban la situación de injusticia, no generaban una resolución puntual, concreta de ese reclamo que habían hecho, pero era como una resistencia, un resguardo, una cosa que nosotros lo interpretamos humildemente como una cosa que se va manteniendo, ¿no? Una línea que se va manteniendo. Ahora, y esto sucede mucho en los conflictos que están relacionados a las actividades y a las cuestiones horarias. Le pusimos un nombre, ¿no? Conflictos salariales, conflictos por las tareas o las actividades, y después encontramos una cosa que eran los conflictos de frontera. Y acá se viene a complicar más la cosa, porque está bien, esto son conflictos, los podemos soportar, necesitamos trabajar el eje de la dominación en este mecanismo, que ya vamos a hablar un poquito de eso, no me quiero extender más, pero está pensado desde ese lugar, desde la necesidad económica justamente, que es desde donde se opera todo este ejercicio, ¿no? de aplacamiento de cualquier tipo de rebelión, si se quiere. Pero aparecieron estos conflictos de frontera, conflictos que empezaban a tocar el mundo de la vida, ¿sí? Digo, a tocar la vida fuera del trabajo. No vamos a entrar tanto en la categoría mundo de la vida, pero sí la vida fuera del trabajo. Y esto es muy loco, y esto es muy de la precariedad, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque acá nos empezamos a ver cómo esto que desde la perspectiva crítica siempre se estuvo hablando, ¿no? No solamente, inclusive también Foucault plantea una cosa así, ¿no? No solamente es la vida adentro de la fábrica o de ese establecimiento, sino es afuera, y hay todo un régimen de disciplinamiento que va hacia afuera, entonces eso quiere decir que vos te acuestes
el domingo temprano porque el lunes tenés que ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Digo, esas pequeñas cosas van influyendo en un montón de detalles. Y acá encontramos que la vida fuera del trabajo es la vida en sí misma, justamente, y cualquier interrupción del trabajo en esa vida impacta negativamente y de forma muy fuerte en el transcurso de la relación laboral precaria que tenemos. Entonces, encontramos conflictos de frontera cuando se llegaba a ciertas situaciones límite o quiebres como problemas de salud, ataques de pánico o burnout o cuestiones así como que las personas ya el cuerpo transmitía una sobrecarga de trabajo muy fuerte, entonces como que hacían un parate e interpretaban que esa situación era insostenible, y planteaban de nuevo un conflicto desde otro lugar, ya vamos a ver cuál, o cuestiones que estaban relacionadas más a la situación socioafectiva o familiar, ¿no? La imposibilidad de ir a un bautismo, a un nacimiento, a un cumpleaños, cuestiones que hacen parte de esa vida fuera del trabajo y que de alguna manera, bueno, ellos fueron planteando conflictos de frontera. ¿Por qué? Porque frontera justamente entre el trabajo y el no trabajo, que vendría a ser la vida, y en esa frontera hay todo ese desarrollo. ¿Y frontera por qué? Porque ya se plantearon desde otro lugar, ya a pesar de la necesidad económica persiste, ya ese era un límite que no se iba a dejar pasar más. Entonces ya se planteaba una propuesta más visible, ¿no? Una resistencia más visible y una resistencia más tendiente a organizarse o a recurrir al colectivo. Y en ese recurrir al colectivo era posiblemente al sindicato, posiblemente una subsecretaría de trabajo y posiblemente el resultado final era quedarse sin trabajo, ¿sí? Porque esa era la realidad. Pero en ese asunto y en ese tiempo sí encontramos algo muy interesante que después proseguimos en las reflexiones postdoctorales, que tiene que ver con esto, ¿no? De que inclusive en espacios de precariedad muy intensa, digamos, las juventudes estén cerca de estos conflictos de frontera o los conflictos que estuvimos nombrando, estén tendientes a pensar, a reflexionar y acompañar a un gremio o a pensarse en términos colectivos de organización, porque justamente una de las preguntas era eso, ¿no? Y después todo esto derivó en, bueno, ver qué es lo que hacía el gremio, cómo se vinculaba el gremio a estas realidades, cómo se iba acercando, y eso fue también parte de esta tesis, pero parte también de este libro, pero después se fue trabajando más el tema de la militancia gremial, las juventudes y la vinculación o la asociación con las juventudes. Pero creo que, bueno, para ir cerrando y no extenderme más con esto, creo que acá hay una de las categorías fundamentales que nos ayuda a ir y venir y trabajar con todo esto de la precariedad, que tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con la resistencia asociada a los términos del tiempo y de los tiempos, ¿no? Del tiempo del trabajo, el tiempo fuera del trabajo, y cómo, digamos, nos atraviesa transversalmente, justamente atraviesa, ¿no? Transversalmente toda esta cuestión del tiempo. Yo creo que ese es un gran eje, digo, el transcurrir en el trabajo, el transcurrir en términos vitales también, ¿no? Es un gran eje que nos ayuda a trabajar el asunto de la precariedad, si se quiere, en estas dimensiones, ¿no? Como en un espiral, que puede llevar y traer, ¿no? Todos estos tipos de reflexiones y complejidades que están en la estructura, en lo objetivo, en lo subjetivo, que están más hacia atrás en la historia, que están un poco más hacia adelante en las proyecciones, ¿no? Así que bueno, esto es todo un temita acá para, para trabajar y ya esto sería más o menos la presentación de este asunto. Así que bueno, eso. Genial, Francisco. Buenísimo. Bueno, Dasten, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció de esto? ¿Te tomaste el tiempo de leerlo? Bueno. Mira, yo había preparado como un pequeño comentario y con lo que tú ahora como que acabas también de presentar, igual eh, se complementan algunas de las preguntas que yo quería como hacerte
en relación al libro. Y quería también como partir diciendo, o sea, haciendo como una pequeña introducción, que es este poema de Rubén Darío, que es Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Más es mía el alba de oro. Entonces, este es un poema de Rubén Darío del año 1905, y ya interrogaba o preguntaba en su tiempo o en ese momento histórico también por las características o el esplendor, ¿no? Esta alba, ¿no? Que significa el ser joven en relación siempre a la vejez, ¿no? Una mirada como retrospectiva que hace, que se hace de manera existencial mirando hacia atrás y tratando nostálgicamente de visualizar un tiempo que fue muy mejor, ¿no? Una melancolía temporal que procede también en la evocación o una exaltación, digamos, de los jóvenes. Entonces, es muy interesante, digamos, de comienzo de siglo y que también sigue como acompañada de tal vez de un etos donde se visualiza a los jóvenes eh, como una época dorada, como una época en donde están todas las capacidades, toda la energía, etcétera. eh, Se instale también a ser pensada en términos de, más que a ser pensada primero, o sea, antes que pensada, el hecho, ¿no? Que la juventud esté siendo precarizada globalmente, que tenga un componente también muy multidimensional por una parte, como ya lo hemos conversado y lo hemos tratado, pero que la misma sociedad instituya una manera de captar esa energía y de como tú bien dices en tu texto, tomando la frase o sea, tomando el marco teórico de Marx, la subsunción, ¿no? de esta juventud, de esta energía hacia formas de trabajo precario. Eh, entonces, por una primera parte, yo quería como comentar que, bueno, este libro yo creo que se inscribe dentro de esta como discusión, ¿no? General sobre los estudios de juventud, la cual yo creo que se ha visto reactivada de manera de comprender las características de un complejo proceso histórico en curso, que ayer conversábamos un poco en el panel de precariedades de este cambio más bien epocal, pero también tiene que ver con la incorporación de un modelo de capitalismo mucho más flexible y que requiere de estas energías mucho más adaptativas, de este capitalismo creativo, como también lo llamó eh, Jacob Carlos Lima ayer también. Entonces, hay una interrelación global de esta juventud que está relacionada con los cambios en los contenidos de la socialización también, o sea, con un cambio de patrones culturales y sus diversas expresiones geográficas, ¿no? O sea, como lo que tú nos has contado también, se inscribe en un lugar específico, en una región, con un componente también geográfico territorial concreto. Y eso genera también un desafío, el dar cuenta del significado de la juventud dentro de un marco tan global, por una parte, donde viajan muchos componentes culturales, signos, símbolos, en la definición también o redefinición del sentido de la juventud, que está incorporado también dentro del marco de la subjetividad y la persistencia de ciertos patrones también territoriales o la continuidad de los mismos. Entonces, bueno, la pregunta, ¿qué es la juventud en ese sentido? Y la pregunta parece ser necesaria, pero también se debe sopesar si debe ser la norma etaria la que debe fijar la homogeneidad de un concepto o más bien debemos apostar más bien en torno a la complejidad de su producción. Eh, y a partir de la respuesta a esta pregunta, tomamos la primera decisión para referirnos a una temática, realidad y composición de una colectividad, grupo o segmento tan heterogéneo y diverso como lo es la juventud o como las juventudes, ¿no? Que algo que se va desprendiendo a través del libro es que dejamos de, pasamos de la pregunta de qué es la juventud a ampliar la visión en términos a, a un suerte de determinismo también, en relación a lo que tú bien decías, esta definición etaria, por una parte, otra que sería como, en función de la inserción laboral, supondríamos también una como determinación o codeterminación entre la inserción y la subjetividad, y lo que vamos viendo es que más bien van apareciendo múltiples juventudes en el desarrollo del libro.
Y eso se ve también reflejado también en los resultados, ¿no? Y principalmente también en las conclusiones. Entonces, en la actualidad, las y los jóvenes exhiben una alta complejidad y diversificación, tanto como segmento etario, decíamos, como en términos culturales, lo cual fija sus propios procesos de subjetivación ante una sociedad que recrea una suerte de expectativas e imaginarios respecto a la relación entre juventud, trabajo y productividad. Y ahí yo me quiero detener porque en el libro se juega, digamos, se juega con múltiples marcos teóricos. Yo creo que es algo muy destacable del libro, en que en una suerte de búsqueda sincrética, ¿no? Muy concreta, parte de un marco teórico general, donde se trabaja principalmente la teoría de Carlitos Marx, ¿no? Partimos con trabajo capital, eh, tratamos de, pasamos de trabajo capital a una visión postestructuralista donde parece Foucault como uno de los componentes que complementa un enfoque como el de procesos de trabajo, de Braverman, ¿no? La tradición como más inglesa, en esta temática, y la complementa con un debate sobre vigilancia, control, lo cual después nuevamente se ve en el análisis de las entrevistas. Entonces, yo creo que ahí estamos frente a una innovación también muy interesante. También en Argentina tiene a Marcela Zangaro, tiene a Claudia Figari. Yo creo que el libro es difícil como inscribirlo dentro de una tradición en ese sentido, pero sí es parte de estos relatos que van buscando estos puentes de comunicación teórica. Y remata con una incorporación de la discusión sobre precariedad, eh, que viene a darle el leitmotiv también de por qué esta relación capital-trabajo en términos de la acumulación, por qué esta discusión en términos de la vigilancia, en términos del proceso de trabajo, si no es para fijar o fundar un proceso de precarización. Entonces, eh, pero es interesante que ese proceso de precarización y de juventud, en términos de las juventudes, eh, se escapa, ¿no? Como que se difumina en el sentido de que eh, hay un elemento más bien como simbólico, hay un elemento bien político, ¿no? Del contexto social, eh, en términos de la proyección como de lo que es lo joven, de lo que debiese, por imperativo de lo que debiese ser lo joven, que, ¿cómo se llama? Juega un rol muy concreto en términos de la subjetivación, o sea, en la misma perspectiva de Foucault. Yo creo que ahí hay un componente también muy elemental para centrar el pegamento del proceso de precarización. Esta cultura, ¿no? De lo que la definía también Jacob. Pero sin embargo, esta manera, o estos imaginarios que conviven, hablan de una fisonomía diversa, o sea, porque los procesos igual de subjetivación son diversos, donde el trabajo parece más bien ser parte de un logos adulto, ¿no? Es decir, de una manera de entender este proceso de transición, ¿no? Porque vemos como tránsitos, cambios, desde una mirada más bien adultocéntrica del espacio de protección o seguridad que sería el empleo. Ya que cuando se asocia el concepto de trabajo al concepto de la vida, ¿no? Se ve revelada también una sociedad que elabora una concepción y valoración y significado de la forma de ingresar o de insertarse a esta reproducción. O sea, como que hay una prescripción normativa de cómo debiese ser. Entonces, la juventud queda sujeta a esta frontera imaginaria de la cual nos ha hablado muy profundamente hoy día y queda muy clara esta frontera imaginaria que atraviesa el sentido de transición a la adultez en medio del trabajo, es decir, emancipación, etcétera, todos los códigos que están ahí, sosteniendo un rol de continuador de relaciones instituidas en el tiempo con respecto a ser joven, es decir, dejar la casa, eh, es salir, autorrealizarse, automantenerse, y a la vez se inscribe en ello como un sentido de autonomía y un sentido de independencia. Yo creo que esos igual son patrones muy fundamentales de considerar en relación a los estudios de la juventud y trabajo, en el sentido también de lo que hablamos, como imaginarios de trabajo. Sin embargo, el trabajo juega un rol importante en marcar un significado identitario y en introducir un corte en términos de la relación con otros. O sea, dependiendo de otros, siendo parte de otros, para ahora someterse o depender de otros, ¿no? Así que fija un espacio propio de suficiencia, de autonomía, de inmersión en el mundo social y trata de cerrar una situación de dependencia, necesidad o carencia, mientras que posibilita y es parte de un proceso de recreación identitaria, recreación, ¿no? Recrea
la identidad y la concepción del sujeto respecto de sí mismo. Entonces, no necesariamente hablamos de una relación de identificación positiva, ¿no? Sino que más bien instituye una forma de relacionarse socialmente y posibilita la ampliación hacia nuevos espacios, espacios, posibilidades y opciones de socialización. Eso es lo que encontramos en definitiva también en el libro, ¿no? Y yo creo que ahí, ahí van algunas de mis preguntas. Por ejemplo, en términos de lo que tú pudiste captar a través de la investigación que representa el libro, en esta reflexión que realizan, pues, no sé si llamarla reflexión, pero es como dentro del mismo del ejercicio de las entrevistas, si hay una constitución positiva o negativa en relación a ser joven, eh, a la manera de verse o aprenderse como joven y de reconocerse también en los otros colectivamente también como jóvenes. Y lo digo pensando no solo en la relación con los como comunes, ¿no? Como el lugar común, eh, que sería el trabajo dentro este, del sector minorista del comercio, ¿no? O sea, como en los espacios, lugares de trabajo, si se requiere en el lugar de trabajo, si hay un sentido de solidaridad o de conciencia de colectividad. No sé si me atrevería a decir clase, ¿no? Pero como en ese sentido. Y a la vez, y como jóvenes, jóvenes, clase, territorio, etcétera, hay un sentido también en relación a los viejos, ¿no? A los más viejos, que ahí hay un vínculo que a mí se me abre en relación a, en el lugar de trabajo, supondríamos que habría una situación de jerarquías, ¿no? Que se instituye en términos de quiénes son, quiénes ingresan o se insertan dentro del comercio con mayor edad. Entonces, a los que tienen menor edad, que son más jóvenes. Y segundo, en relación a los mismos repertorios que tú señalas, o sea, como se habla de un proceso de revitalización sindical. Entonces, ¿cuál es la relación que existe, por ejemplo, para dejar como especificar también, entre los sindicatos que traen la experiencia o el magma, no sé, acumulado de años de lucha o de movilización o de repertorio de elección, en la transferencia intra o intergeneracional también con estas nuevas juventudes? Entonces, ¿se produce? ¿No se produce? Hay la revitalización es como más bien un germen que estalla desde dentro de la concepción misma de la subjetividad de los jóvenes, desde su situación de condición de precariedad en relación con, ¿entiendes? Eh, o también es un proceso, ¿no? Acumulativo, como decía Marx, ¿no? Acumulación de sentidos, acumulación de transferencias, etcétera. Entonces, por otra parte, ¿no? Otra de las preguntas que me va emergiendo con el texto es cómo vuelve el territorio. ¿Sí? Como, creo que es una de las preguntas o sea, uno de los temas, no sé por decirlo así, como del abordaje que hiciste en la entrada, la delimitación del marco, eh, cómo vuelve eso en la concepción de la subjetividad. ¿Sí? Eh, ¿De qué manera? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el instrumento que utilizaste, que son las entrevistas semiestructuradas, eh, mm, no dan registro, por lo general, de la región, ¿cachai? Entonces, dan cuenta de un territorio específico, pero es el territorio como el lugar de trabajo, como lo llamaría, o el territorio laboral, como lo llama Domingo Pérez acá en Chile, que es como la concepción espacial, en la cual tú le pones las cámaras, pones los desplazamientos, un detalle joya de precisión también y que es muy relevado en términos de la conciencia con el lugar de trabajo que tienen también los chicos, las chicas allá. Eh, pero se me pierde ese código, ¿cachai? Ese código nuevamente de transmisión intergeneracional, que era como lo que hablábamos ayer también en el panel, es fotografía, ¿cachai? Como la fotografía en relación al video. Entonces, eh, ¿qué me parece a mí? Que que cuando tratas de ver el modelo de acumulación, por ejemplo, cómo se instituye o se modela en este territorio específico, eh, los chicos podrían estar por decirte algo, podrían estar en, qué sé yo, en Neuquén, o podrían estar, ¿cachai? En términos de las características que tiene un sector como el comercio minorista,
Y a mí me hace mucho sentido que el comercio minorista, también bajo el modelo de acumulación que hay acá en Chile, eh, esta investigación tenga un marco comparativo que puede seguir un camino muy claro, ¿cachai? O sea, por ejemplo, los trabajos que ha hecho Antonio Stecher acá, los trabajos que ha hecho Guillermo Rivera con jóvenes también en el comercio. eh, entonces, yo veo como caminos y puentes de conversación como más regionales, ¿cachai? Con respecto al comercio y comercio minorista. Pero cuando digo, puta, van a comparar, ¿cachai? Digo, ¿cuál es el componente territorial que está en la subjetividad de... Entonces, ahí me preguntaba, tú me decías, pucha, hice entrevistas semi-estructuradas, las hice fuera del lugar de trabajo, entonces, y tratamos de hacerlo lo más profunda posible. Entonces, una dimensión cualitativa que hemos visualizado en el tema de la precariedad es que el sistema, como todo el sentido narrativo, el sentido narrativo evoca a la familia, ponte tú, como lugar de referencia. Preguntamos por el abuelo, preguntamos por el papá, por la mamá, ¿cachai? Y así como que recomponemos esta idea de que está más bien como normalizado en términos de la familia en relación al trabajo. Entonces uno se pilla cuestiones como, tú decías, encontramos trayectorias o trayectorias que ya podríamos definir en estas transiciones como en juventud, en una juventud precaria, entonces, experiencias precarias. De repente podríamos incluso hablar de existencias precarias, ya porque cuando se empieza como este sentido como de vivir o de pasar de un empleo a otro, etcétera, etcétera, es una concepción ya de la existencia la que se va instituyendo. Entonces, y eso seguramente que tiene un correlato, ¿cachai? En términos biográficos, mucho más profundo que el lugar. Entonces, y ahí es cuando uno dice, sí, pues claro, hay juventudes, porque hay una juventud que nos está insertando de manera precaria, que está en una situación de protección, viviendo al lado de la piscina a costa de los viejos, ¿cachai? Que tienen todo el dinero para que sus hijos no se metan en esto de andar trabajando, ¿cachai? Entonces, eh, y ahí aparece, y también aparece ahí el territorio. Así que, eh, y lo último que tienes, este sentido yo creo que es algo que queda muy bello también en el libro. O sea, yo invito a todas las personas que puedan leer el libro en el sentido de que tiene un despliegue también teórico, ya lo he dicho, o sea, como que no lo voy a repetir, pero logra un ensamble muy bonito en términos de las metodologías, combina una metodología cuantitativa con una cualitativa. Tenemos un enfoque mixto aquí, que es digno también de poder emular en otras investigaciones, que no se quedan en una cuantificación, no se quedan en un elemento cualitativo, tratan de introducir un ensamblaje que a partir de los relatos cobra sentido también, y eso igual, más que algo inductivo, más que algo deductivo propiamente tal, es un proceso bastante práctico que refuerza una manera de hacer investigación eh, mucho más creativa, menos dicotómica, mucho más polimorfa y también a la vez se ve reflejado en la calidad de los resultados. O sea, mm, entonces, bueno, siendo eso, hay un elemento, ¿no? que queda también en parte de la discusión que yo creo que lleva como a una reflexión también teórica en esto que tú decías, una sociología del tiempo. O sea, eh, las juventudes, claro, uno dice, tengo los estudios, como tengo dividida la cabeza o cómo está dividido hoy día el campo, tenemos los estudios de trabajo por acá, tenemos los estudios de juventud por aquí, a veces se juntan a conversar y hacen estudios de juventud y trabajo, y después los de juventudes toman un poco lo del tiempo, ¿no? Porque es la generación, etcétera, cultura, sociología de la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, como esas redes, como que empieza uno a preguntarse, bueno, podemos conectarlas para poder elaborar una idea con respecto a cómo estamos viviendo el tiempo. Eh, entonces, esta dimensión como precaria, inducida, porque yo digo inducida como recreada políticamente también. Y ahí hay una parte, hay un apartado que nos falta, yo creo, que es
que es el que hay que explorar ahora, que tiene que ver en cómo se instituye esto a través del Estado, que es un actor bajo este modelo de acumulación muy bien descrito en el trabajo, donde hay bonos, hay un sistema de calificaciones, hay un sistema eh, ¿cómo se llama?, de tipos de contratos donde el empleador recibe un beneficio si es que contrata, etcétera. Entonces, es una visión perversa, ¿cachai? Como de introducir al joven, ingresar a estos sectores y desecharlo, cuando ya deja de cumplir también los requisitos que el mismo Estado pone para delimitar y como cuidar, ¿no?, esa inserción precaria. Entonces, eh, hay una cultura del desecho que se introduce en los cuerpos, que tú bien lo mencionas ahí, y eso también evoca una dimensión del tiempo en el capitalismo. Eh, y yo creo que esa dimensión temporal también, como existencial, como le llamábamos también delante, o sea, como de la existencia, de la experiencia a la existencia, muy Lukács en ese sentido, trabajo, ontología, muy clásico, podría ser, pero también refleja una pregunta nuevamente: ¿por qué es la juventud? O sea, ya de vuelta, volviendo de vuelta, eh, nos quedamos con la idea de que tenemos múltiples juventudes, sí, eh, pero hay una encerrona, por decirlo así, en términos delictuales, hay una encerrona, ¿no? Hay un encajonamiento de las condiciones en las que se debe vivir el ser joven y trabajar. Entonces, invito a leer profundamente el texto de Francisco, creo que introduce grandes preguntas en términos de las inserciones laborales juveniles, sobre el estatuto de la juventud en, en las sociedades latinoamericanas, invita a generar puentes para poder dialogar con respecto al concepto de precariedad, a buscar exploraciones más bien prácticas, que terminan en definiciones conceptuales o teóricas de mayor abstracción, para proponer, ¿no? Para proponer finalmente también y visibilizar una situación que vemos que está recrudecida en función de la pandemia. La recuperación post-pandemia, si alguien mira ahora las tasas, ¿no?, de recuperación de tipos de empleo, está mandando a todos los jóvenes hacia el empleo informal, entonces, o al trabajo informal, como se le reconoce, ¿no? Eh, y ahí hay nuevamente otra situación de indefensión que estamos viendo también cómo se reproduce en América Latina, mientras los estados están, no sé, en otra, ¿no?, podríamos decir. Entonces, así que muy agradecido de la invitación a poder comentar tu libro, Francisco. Muy agradecido también de haber tenido la posibilidad de leerlo. Y invitar a todos, a todas quienes estén escuchando o que puedan ver esto en algún momento, en la cápsula del tiempo, a leer este libro. Bueno, gracias, Dustin. Para mí es un honor que me puedas leer, genial, y que hayas podido compartir estas revisiones. Voy a responder rápido porque recién me llamó Alberto, que se le cortó la luz y quiere que le pongamos acá para que dé unas palabras. Así que, muy cortito, hablaste de revitalización y no hablé de revitalización. Y es todo un tema. De hecho, en un momento me dijeron: che, pero vos que estudias juventudes o sindicatos. De repente como que me fui mucho por la cuestión sindical. Y realmente es todo un súper debate que se dio mucho tiempo aquí en Argentina, que todavía sigue vigente, que creo que está bueno pensar siempre en esos términos, ¿no? En los términos de, bueno, a ver, ¿cómo laburamos desde acá? ¿Cómo laburamos desde el colectivo? ¿Cómo nos posicionamos en el colectivo? ¿Y qué está haciendo la organización o la forma de organización más consagrada del movimiento obrero en relación a estas situaciones tan acuciantes como es la precariedad y qué pasa con las juventudes? Y bueno, eso es realmente todo un tema. Sí, lo que encontramos, y es un poco cuestiones que venimos trabajando después, es que las juventudes no se sitúan como en el centro de la política o el debate sindical, sino que se plantea más la idea de familia como puntal estratégico de la política sindical, ¿no? Cuando vamos a afiliar, te afiliamos o tratamos de trabajar la idea de convencer a que te afilies en base a una serie de servicios que está encauzado como
parte de la política, en tanto justicia social, en tanto extensión de la acción sindical en lo social, en parte a eso, ¿no? De ciertas facilidades que uno puede llegar a tener, que teniendo una familia son muy interesantes, como bueno, extensiones en cuestiones de turismo, colonias para los niños, bueno, un montón de cuestiones así, ¿no? Pero está más ubicado en ese lugar y es en esos lugares donde se trabaja más en términos políticos desde los gremios. Pero en la cuestión más de las juventudes, hay una cosa un poco más, más por otro lado. O sea, esto es un planteo que quizás nosotros empezamos a hacer, pero no se hacen desde las organizaciones tanto, ¿no? Eso por una parte. Respecto de las juventudes en relación a la generación, ¿qué pasa con esa especie de bucle que no termina de cerrar un poco? Bueno, realmente todo, sí, ya son las 11. ¿Nos pueden dar 15 minutos más? No, Este, y perdón, lo que pasa es que ya tengo al otro presentador en la espera. bueno, perfecto, ya termino. Gracias. Sí. Respecto de las juventudes en relación a la generación, es ese tema de bucle donde sí, es que es esa combinación compleja entre el territorio, cómo vuelve el componente territorial. Encontramos que se difumina en el tiempo, ¿no? Se difumina en las experiencias de explotación que tenemos con los relatos de las personas entrevistadas y vemos que suceden situaciones similares en otros contextos. Así que realmente ese es todo un tema para seguir trabajando y poner también mucha atención así, cuestiones de lo que es generación, tiempo, territorio, y tratar de cruzarlo. Quizás buscar ciertas especificidades, como estuviste comentando recién, que están buenísimas, pero bueno, que son también muy, muy importantes. Bueno, lamentablemente no podemos seguir, y tampoco pudimos cambiar el horario de esta exposición porque no se podía. Así participaba Alberto sin ningún inconveniente. Así que bueno, gracias Dustin de nuevo por tomarte el tiempo, por tu generosidad, y bueno, y a la organización que nos pudo brindar el espacio para realizar esta presentación. Gracias, no conozco el nombre de la gestión del Virtual Foro 3 Publicaciones Salas, pero bueno, gracias. Así que bueno, ya nos fuimos y dejamos liberado esta parte, así que bueno, nos vemos y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Seguimos. Un abrazo y gracias a Gil también por esperar ahí unos minutitos. Chao. Chau, chau. Hola, buenas tardes. Usted presente en esta sala, ¿verdad?